Hola, buenos días a todos. Creo que ya podemos empezar. Nos hemos dado un minutito de cortesía. Así que, si os parece, me presento. Soy Iria Villar, la directora de marketing de HSI. Y hoy estamos en este webinar con nuestro compañero Víctor Mate, que es nuestro champion para toda la parte de Azure. La idea de este webinar es mostraros un poco cuáles son las directrices o las best practices en Azure, hablando un poco de los diferentes pilares que tiene toda la plataforma de Microsoft. La idea del webinar, aunque es un evento indirecto y tenemos esta limitación de que no podemos hablar, yo os animo, estamos pocos, estamos todos, yo creo que todos conocéis a Víctor y Víctor conoce a la mayor parte de los que estáis aquí, así que podéis usar el chat para hacer preguntas en cualquier momento, ¿vale? No estamos muchos, así que vamos a aprovecharnos de esa ventaja. Usar el chat para cortar a Víctor, yo estaré un poco atenta a las preguntas y si te parece, Víctor, te las voy pasando y así podemos hacer esto un poquito más ameno. Y si cuando acabemos el webinar os queda alguna pregunta, pues podéis escribir a marketing@hsi.es y nosotros se la redirigimos a Víctor para solucionarlas. Sin más, como siempre os digo, al final del webinar os pasaremos un cuestionario de satisfacción para que valoréis esta temática. Ahora mismo estamos empezando a preparar ya los webinars y los eventos del trimestre que viene y ya lo he dicho otras veces en otras sesiones, pero bueno, os pediría que estamos planteando hacer una serie de talleres un poco más prácticos y más cortos, es decir, igual un taller de 45 minutos, una hora, en la que abordemos una temática muy concreta. Entonces, estamos pidiendo a todos los clientes que nos den un poco sus ideas, ¿no? ¿Qué os gustaría hacer? Si os animaríais a hacer algún taller sobre alguna temática, os animaríais a asistir a un taller sobre alguna temática concreta. Todo eso nos lo podéis dejar en el cuestionario de satisfacción en la parte de comentarios y estaremos súper agradecidos porque nos sirve un montón para ir mejorando nuestras sesiones. Y sin más, Víctor, te dejo, me quedo a cargo del chat. Ok, muchas gracias, Iria. Gracias, bienvenidos a todos, buenos días. La sesión de hoy hablaremos sobre Azure Well Architected, ¿vale? Un framework, ahora lo explicaremos en qué se basa. Primero, para el que no me conozca, que supongo que todos me conocéis, soy Víctor Mate, consultor técnico en la parte cloud. Y me dedico un poco a la parte de migraciones de infraestructuras, ¿vale? Y un poco a la parte de preventa, ¿vale? Antes de comenzar un poco con la parte de lo que es el propio framework, ¿vale? Es importante remarcar, ¿no? Al final, para crear valor, ¿no? empresarial, tenemos que realizar una inversión en una serie de acciones, ¿vale? Para evitar unas consecuencias, ¿vale? ¿Cuáles son estas inversiones? Pues como bien veis ahí, administrar lo que sería el presupuesto, mejorar la medida de lo posible, ¿no? La seguridad de las cargas de trabajo, aumentar la respuesta que damos a los incidentes, optimizar los procesos internos, encontrar, ¿no? errores de costes, ¿vale? Que pueden ser costosos, ¿vale? Al final los errores, si no los encontramos, pues nos pueden dar mucho dolor de cabeza y sobre todo mejorar el rendimiento, ¿vale? De la carga de trabajo. ¿Por qué es importante invertir en este tipo de acciones? Porque vamos a evitar gastos y pérdidas innecesarias, ¿vale? Romper la confianza, ¿no? que damos a nuestros clientes y evitar daños, ¿no? Ya sea por pérdidas de datos o accesos indebidos a los datos. Importante esta parte también, crear cargas de trabajo, ¿vale? Es una responsabilidad compartida, ¿vale? Nos tenemos que olvidar un poco de que cogemos nuestras cargas de trabajo, las subimos a Azure y nos tenemos que olvidar de ello, ¿vale? Sobre todo la parte, la base, como veis aquí, ¿vale? Lo que es la plataforma, el fundamento de la plataforma, eso siempre lo gestiona Microsoft, ¿vale? En este caso, toda la parte de networking, almacenamiento, ¿vale? Todo el hardware que subyace a lo que estamos montando nosotros, eso automáticamente todo lo gestiona y lo mantiene Microsoft. Pero lo que es toda la parte de plataforma,
¿vale? Y lo que es el aplicativo, a nivel de aplicativo y los datos, ¿vale? Son responsabilidad nuestra, ¿vale? Recordar que el código, ¿vale? Esto es importante, los datos y las identidades, ¿vale? Es responsabilidad del cliente, no de Microsoft, ¿vale? Microsoft nos puede dar diferentes, digamos, el best practice, ¿no? A la hora de administrar los datos, ¿vale? Estas identidades, ¿vale? Y el código que tiene nuestra aplicación, pero al final el responsable de mantener y de qué datos subimos o qué identidades tienen acceso a qué datos es responsabilidad del propio cliente, ¿vale? Aquí entraríamos en el matrix de lo que es infraestructura, ¿vale? As a service, el IaaS, lo que es el plataforma como servicio y software como servicio, el PaaS y el SaaS, ¿vale? Pero recordar, ¿vale? Que no es subir una carga de trabajo y olvidarme, sino que al final es una responsabilidad compartida en lo que es el proveedor de nube, en este caso dentro de Azure Microsoft, y nosotros mismos. Ahora sí que sí, viendo un poco qué es, ¿no? Azure Well Architected Framework, ¿vale? Al final es una guía, ¿no? De arquitectura y mejores prácticas creadas para, digamos, todo tipo de destinatarios, ¿no? En este caso, arquitectos, desarrolladores o propietarios de soluciones, ¿vale? Se basa en 5 pilares, ¿vale? Uno de ellos es la optimización de costos, ¿vale? Al final necesitamos diseñar nuestro entorno para que sea rentable y al final identificar, ¿no? Esa ineficacia y el desperdicio del gasto, ¿no? En la nube. Al final recordar que la nube es pago por uso. Entonces hay que siempre detectar, digamos, dónde estamos malgastando el dinero, ¿vale? La parte de excelencia operativa. Aquí hablaremos de la parte un poco de DevOps o cómo podemos mejorar un poco lo que son los procesos, la eficacia del rendimiento, ¿vale? O sea, al final todos sabemos que para que una arquitectura funcione correctamente, pues tiene que ser escalable, ¿vale? Se tiene que adecuar a las cargas de trabajo que tiene en un momento dado, ¿vale? La parte de confiabilidad, reliability. Al final, aquí sí que hablaremos de la parte de backup, site recovery, ¿vale? O sea, al final tenemos que tener en cuenta que nuestra aplicación o nuestra carga de trabajo puede quedarse fuera de servicio, ¿vale? O ha tenido un fallo y tenemos que tener medidas para poder recuperarla ante ese fallo, ¿vale? Entonces hablaremos de todas las características, servicios o tecnología que nos ofrece Microsoft para que nuestra aplicación sea confiable. Y por último, el último pilar, la parte de seguridad, muy importante, ¿vale? Al final, aquí hablaremos cómo proteger, bueno, hablaremos de Zero Trust, pero al final el dato se ha convertido, digamos, en el bien más preciado, ¿no? En cualquier organización, ¿vale? Entonces, la mayoría de seguridad tiene que ir un poco relacionada con el propio dato, ¿vale? Al final ya sabéis que lo que son la fuga de información o el robo, ¿no? De la información de la organización, no solo extraerla, sino publicarla, ¿no? Como puede hacer daño, ¿no? Al final a nivel de imagen corporativa cara a nuestros clientes o las multas que ello puede conllevar. Incluso el ransomware, ¿vale? Que nos entra, nos cifran los datos. Entonces, bueno, aquí veremos todas las medidas que podemos adoptar, ¿vale? Siguiendo un Zero Trust, ¿no? Al final que también está de moda. No nos tenemos que olvidar de la parte de los trade-offs, ¿vale? Esas, bueno, de alguna manera esas compensaciones, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que muchos requisitos empresariales, ¿vale? O sea, los requisitos empresariales van a influir, ¿vale? En las decisiones de la arquitectura de nuestra carga de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuanto más, digamos, dev o test, ¿no? O sea, al final más DevOps, desarrollo o testeamos nuestra carga de trabajo, ¿vale? Al final nos vamos a gastar menos en la parte de operativa. Pero, a su vez, por ejemplo, si subimos, ¿no? Una carga de trabajo, la parte de que tiene que ser mucho más la alta disponibilidad, la parte de site recovery, lógicamente toda esa parte de costos va a subir de la mano, ¿vale? O sea,
¿vale? Va de la mano del otro. Y lo mismo con la seguridad. Si queremos que nuestra carga de trabajo sea muy segura y tenemos que aplicar muchas medidas de seguridad, también lo que va a subir, ¿vale? No solo va a ser la seguridad, sino también van a ser los costes. ¿Vale? O sea, van de la mano y hay que tenerlo en cuenta todo esto, ¿vale? O sea, al final no son proporcionales, no podemos securizar al máximo un entorno si no subimos los costes, ¿vale? Por ejemplo, la parte de DevOps y Azure Automation al final bajan los costes, ¿vale? O sea, eso, aunque en una primera instancia sea al final parezca que los costes se aumentan, ¿vale? Porque lógicamente implementar, ¿no? La parte de DevOps o la cultura, ¿no? Un poco hace falta que los usuarios, los desarrolladores o todas las partes se impliquen, se formen y se integren en ese nuevo ámbito, ¿vale? Entonces, bueno, puede que haya una primera inversión inicial, ¿vale? Al final de coste, ¿no? Humano de conocimiento, pero después a la larga nos va a beneficiar a nivel operativo, ¿vale? ¿Cuáles son esos inhibidores, ¿no? Que en cada pilar, ¿vale? Que debemos de evitar, ¿vale? O tenemos que poner foco en ello. Ahora vamos a ver qué servicios, ¿vale? Vamos a poder implementar en ellos, ¿vale? Dentro del pilar de costes, no monitorizar, ¿vale? Lo que usamos ni los costes que estamos gastando. ¿Vale? Eso es muy importante. Tener recursos, esto cada vez se suele ver mucho, ¿no? Tener recursos huérfanos o que no utilizamos, ¿vale? Alguien que ha dado de alta una máquina virtual y aquella máquina, pues por H o por B, automáticamente pues se desconoce quién la ha generado, está ahí en funcionamiento, nadie la ha pagado, nadie se ha dado cuenta que estaba ahí, o discos duros de máquinas virtuales que se han eliminado, tarjetas de red, IPs públicas. Al final son recursos que quieras o no, pues algunos cuestan más o menos, pero bueno, al final si vamos sumando y los dejamos ahí y no analizamos los costos, no nos damos cuenta que están y eso nos genera, estamos gastando dinero que no deberíamos de gastar, ¿vale? La estructura de gestión de facturación, ¿vale? O sea, no tenemos estructura en nuestra facturación, tenemos una suscripción o varias suscripciones, pero bueno, al final pagamos lo que nos emite en la factura y no vemos más allá detalladamente, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Dentro de la excelencia operacional, pues falta de identificar, ¿no? Rápidamente los problemas. ¿Vale? Aquí entra dentro de la parte de monitorizar, perdonad. ¿Por qué? Porque cuanto más tarde en identificar un problema, ¿vale? Que me está afectando a algo, lógicamente estoy perdiendo, digamos, no solo dinero, sino excelencia operacional, ¿vale? La aplicación puede afectarse de manera de rendimiento. El no automatizar la implementación, ¿vale? Que no haya, digamos, mecanismos de comunicación ni cuadros de mando, no tengo un dashboard, ¿vale? Un Power BI donde yo pueda ver, ¿no? Y analizar con métricas, lógicamente necesito métricas, ¿vale? Datos para poder tomar decisiones. Aquí importante también, dentro de la expectativa operacional, esas expectativas, ¿no? Esos resultados, ¿vale? Poner, ¿no? De alguna manera, que son los que nos van a dar o sea, medir, ¿no? De alguna manera, con esas expectativas, ¿no? Ahí después hablaremos de los SLO, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? O sea, al final necesitamos tener esos métricas de referencia para saber si estamos dentro o fuera de ellas. Dentro de la eficacia del rendimiento, no monitorizar los nuevos servicios que damos de alta, no supervisar el estado de nuestras cargas de trabajo. Lo dicho, dejamos la carga de trabajo ahí a libre albedrío y bueno, pues como funciona, pues no sabemos si vamos por encima, si vamos por debajo, si la podríamos ajustar, ¿vale? Está también, lógicamente, todas estas, cada una de ellas está muy relacionada con el tema de costes. No tenemos un diseño para el escalado, ¿vale? O sea, al final hemos diseñado nuestra aplicación o nuestra carga de trabajo, la hemos dejado ahí, pero bueno, al final no es flexible, ¿no? ¿Vale? No sube ni baja en base a la carga. O incluso que hemos seleccionado, esta también, de ahí viene un poco que no, Azure, cuando montamos una carga de trabajo o, bueno, una arquitectura dentro de Azure, no hay una relación uno a uno, ¿vale? O sea, al final una misma carga de trabajo se puede montar de diferentes maneras, ¿vale?
Entonces, aquí sí que es importante, ¿vale? Seleccionar, ¿vale? Porque algunas, según qué arquitectura o qué tecnología o servicios utilicemos, tendrán sus pros y sus contras, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos que seleccionar correctamente, ¿vale? La arquitectura y la tecnología correspondiente a cada carga de trabajo, ¿vale? Siempre adecuándose a nuestras necesidades de negocio, ¿vale? Dentro de la confiabilidad, ¿no? Aquí falta de prácticas, ¿no? De la copia de seguridad o testeos, pruebas de resiliencia, de ese recovery, de business continuity. Todo eso hay que probarlo, ¿vale? Y configurarlo. Y la parte de seguridad, pues no tener mecanismos de autenticación, ¿vale? Dentro de, pues, en este caso con Azure AD, por ejemplo, la parte de MFA, acceso condicional, veremos toda esta PIM, ¿vale? Todos estos servicios, que no tenemos detección de amenazas de seguridad. Aquí comentaremos también la parte de Azure Security Center, ¿vale? O Defender for Cloud, la parte de Sentinel, o incluso todas las medidas de seguridad que tenemos, la parte de prevención de ataques de DDoS, ¿vale? Toda la parte WAF, de no tener un plan, ¿vale? De respuesta, ¿no? En caso de que ocurra, no haya procesos, ¿vale? De seguridad y no encriptar, ¿vale? Bien procesos o bien datos, ¿vale? En reposo, en tránsito, ¿vale? Ahora vamos a ver con más detalle cada uno de los pilares. Empezaremos por la parte de optimización de costos. Y al final, por definirlo de alguna manera, este pilar, ¿vale? Al final lo que consiste este pilar es garantizar, ¿no? Que el dinero que invierte la organización se aprovecha al máximo, ¿vale? O sea, eso sería claramente lo que entraría dentro de este pilar. Dentro de la comprensión y pronosticar los costos, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos aquí? Pues en este caso tenemos la parte de Cost Management and Billing, ¿vale? Como veis, en el portal de Azure tenéis una herramienta que es el Cost Management, donde yo puedo analizar detalladamente dónde se me están yendo los costes, ¿vale? Cada recurso que está gastando, que no está gastando. Aquí sí que hablar muy importante la parte de tags también, porque muchas organizaciones, si acaso tengo una única suscripción o varias suscripciones, también es importante el coste que genera esa suscripción. De alguna manera, si quiero después repercutir el gasto, ¿no? Aunque sea internamente, pero para repercutirlo departamentalmente o por áreas, lo mejor es utilizar etiquetas, ¿no? Los tags, porque me va a facilitar un poco ese filtrado, ¿no? De saber qué recursos pertenecen a qué departamento, por ejemplo, a qué cargas de trabajo, y automáticamente yo puedo saber, ¿vale? La parte del pastel que corresponde a cada departamento, cada área. Aquí tendremos también la calculadora de Azure y la calculadora de coste de propiedad, ¿vale? La TCO, ¿vale? Sobre todo con cargas de trabajo, clientes que se están preparándose, ¿no? O calculando cuánto les costaría una carga de trabajo que tengan on-premise, subirla a Azure. En este caso, pues sería un mix, ¿no? De alguna manera, utilizar la calculadora de TCO, para meter todo el hardware que tengan o no, y utilizar la calculadora Azure para saber, ¿no? Estimar de alguna manera el coste de la arquitectura que se requiere, o sea, que se quiere montar. Dentro de optimizar los costes para las cargas de trabajo, tenemos Azure Advisor, ¿vale? Azure Advisor al final es un servicio que está en Azure, en el portal, y lo que hace es nos analiza nuestras cargas de trabajo y todos los servicios que tenemos, y nos da una serie de recomendaciones, ¿vale? Recomendaciones a nivel de costos, a nivel de confiabilidad, a nivel de seguridad, ¿vale? Y nos dice, pues, cómo podemos mejorar, ¿no? En esos pilares, de alguna manera, pues, hace el shutdown de las máquinas o baja el tamaño de una máquina para optimizar el coste. Utiliza reservas, por ejemplo, ¿vale? O aplica tal medida de seguridad, o utiliza Azure Defender for Cloud. Toda esa parte nos da Advisor y es muy importante, pues, echarle un vistazo. Como no, seguir estas directrices, ¿no? Estas doctrinas que estamos hablando hoy, ¿vale? La parte de WAF, ¿vale? De Well Architected Framework. Utilizar, como acabo de comentar, la parte de Azure Hybrid Benefit, ¿vale?
porque igual hay licenciamiento que tengo con Software Assurance en el cual me puedo beneficiar de ello y no tengo que estar pagando, porque también puede ocurrir de que no me da cuenta, he contratado una máquina y estoy pagando por una licencia de Windows Server cuando yo ya tengo ese licenciamiento. Y la parte es de reservas, ¿vale? Tenemos reservas de 1, ¿vale? 3, 5 años, ¿vale? Y la verdad que podemos tener aquí bastante ahorro, ¿vale? Siempre y cuando teniendo en cuenta también jugando con el encendido y apagado, ¿vale? Porque al final no es lo mismo tener una máquina en 24/7, ¿vale? Que utilizar, pues, o que esté activa durante pues, el horario comercial. La parte de CAF, que a futuro pues ya haremos alguna otra sesión del Cloud Adoption Framework, ¿vale? Que también son una serie de directrices, pero bueno, un poquito con diferente finalidad que lo que es el Well Architected Framework. Pero bueno, hay cosas también que tienen bastante en común. Y la parte de policy, aquí es importante, ¿no? Cómo controlar nuestros gastos con policy. Aquí deberíamos de tener, ¿no? Todo cliente ya que empieza a tener cargas de trabajo en Azure, de alguna manera debería tener un framework de políticas para hacer que las típicas suelen ser una política para hacer que los usuarios que vayan a implementar algo en Azure, obligarles a que pues, los recursos se tengan que crear en esta región o en estas regiones, ¿vale? Y evitar que la gente genere recursos en otras regiones, ¿vale? Esto es importante no solo a nivel de controlar gastos, porque no todos los recursos, aunque sea el mismo recurso, tiene el mismo coste en todas las regiones, sino que incluso a nivel de seguridad, ¿vale? Porque igual mi organización no me permite generar recursos o tener datos en fuera Europa o en otro tipo de países. Entonces, eso es muy importante. O incluso hacer políticas de seguridad a nivel de qué tipo de tamaño de máquina o qué tipo de tamaño de app service o SQL se puede montar, ¿vale? Esto para la gente de desarrollo, porque mucha gente, imaginaos que tenéis una suscripción de DevTeps, en el cual pues, un desarrollador va a probar su aplicación y cuando la va a desplegar, ¿vale? Pues automáticamente pues, selecciona, pues, como le aparece un desplegable, pues él no sabe de infraestructura y va a seleccionar una máquina pues, que muchas veces pues, está más sobredimensionada y no es la adecuada para hacer testeos, ¿vale? Entonces ahí, lógicamente, podemos estar gastando más dinero del que debemos. Más cosillas que podemos tener en cuenta, las alertas de presupuestos, ¿vale? Podemos generar alertas de presupuestos, ¿vale? Y asignárselas a un grupo de recursos o a unos usuarios para que automáticamente cuando se lleguen a esas alertas, ¿vale? Bueno, a esos límites nos lleguen alertas, ¿vale? O en caso de que tengamos alertas de crédito, para que automáticamente nos avisen, ¿vale? Entonces, importante para tener un control de gastos y que haya áreas pues, que al final sepan que han llegado al límite o están en cierto porcentaje del presupuesto. Aquí siempre pues, prevalecer, ¿no? La parte del scale out sobre el scale up, ¿vale? Yo creo que, bueno, para el que no sepa lo que es el scale out, sería el escalado horizontal, ¿vale? Sería implementar más, en caso de máquinas virtuales, implementar más máquinas virtuales a la carga de trabajo, ¿vale? Si tenemos una, pues implementar una segunda máquina y así sucesivamente. Y el scale up o escalado vertical lo que consiste es, si tenemos una máquina, aumentar la potencia de esa máquina, ¿vale? Hacerla más grande, ¿vale? A nivel de CPU, de memoria RAM o de disco, ¿vale? Por ejemplo, eso sería. Entonces, bueno, normalmente siempre que se pueda es mejor hacer un escalado horizontal, ¿vale? Que un escalado vertical, ¿vale? La medida de lo posible. Más que nada porque también el escalado horizontal nos va a dar alta disponibilidad. Intentar que las aplicaciones sean sin estado, no tengan estado, más que nada por el tema del autoescalado, ¿vale? Sobre todo el escala horizontal, porque como os he dicho, el escala horizontal, como tiene alta disponibilidad, si después nuestra aplicación no sabe escalar horizontalmente, pues ahí tenemos un problema. El uso de reservas, que ya lo hemos comentado, ¿vale? Y analizar, ¿vale? Desde el portal la parte o previamente, porque sí que es verdad que muchas veces antes de realizar una reserva conviene hacer un pequeño estudio, ¿vale? De el tiempo, las horas que necesito que la máquina esté arrancada, más que nada para coger la calculadora y calcular, ¿vale? Porque no siempre una reserva sale más barato que
porque la reserva después tú la pagas por 24/7, ¿vale? La reserva, una vez que tú haces la reserva, da igual que la máquina la tengas arrancada o apagada, tú ya estás pagando por esa máquina. Entonces sí que es verdad que en caso de que igual la máquina tenga que estar 12 horas o 16 horas arrancada, pues va a haber un momento, según el tipo de máquina, en el cual te va a merecer más encender y apagar la máquina que realizar la reserva. ¿Vale? Cuando es una máquina 24/7, sí o sí, ahí te va a salir mejor, lógicamente, la reserva. Pero si te puedes permitir, ¿vale?, encender o apagar las máquinas, ahí es cuando hay que hilar muy fino para saber qué te merece. Aquí, bueno, tema de organización, aquí entraríamos con lo que hemos comentado, toda la parte de requerimientos, ¿no? A nivel de organización, ¿no? De cómo vamos a organizar nuestras suscripciones, toda la parte de management groups, nuestros grupos de recursos, seleccionar la parte de dónde vamos a montar, ¿vale? Nuestras cargas de trabajo, ¿vale? Hay que tomar decisiones a nivel en qué data centers, no solo por temas de seguridad, ¿vale? Generar, ¿no? O saber cuáles son los requerimientos funcionales de la aplicación a alto nivel, ¿vale? Definir una serie de métricas. Aquí volveremos a repetirlo más adelante con lo que he comentado de la parte de más que los SLA, los SLO, ¿vale? Para poder determinar una serie de costes. Lógicamente, según los SLOs y los SLA, tendremos unos costes y, lógicamente, tendremos que saber si vamos por encima o por debajo. Y vuelta a lo mismo, la parte de los trade-offs, ¿vale? O sea, si si bajo algo, posiblemente baje otra cosa, pero si subo, ¿vale?, cierta característica, ¿vale?, lo que hemos hablado de la seguridad, toda la parte de confiabilidad, la excelencia operativa. Entonces, si quiero que mi carga de trabajo sea súper escalable y súper segura, hay que tenerlo en cuenta que también los costes van a incrementarse de manera proporcional, ¿vale? Por la parte del pilar de costos, estaríamos cubiertos. Y nos vamos a lo que es la excelencia operacional, ¿vale? Vamos a definirla, ¿no? Lo mismo que hemos hecho con los costos, ¿vale? Al final, la excelencia operacional consiste, ¿vale?, en asegurarse de tener esa visibilidad completa sobre sobre nuestra carga de trabajo, ¿vale? Para garantizar la mejor experiencia, cómo no, a los usuarios que están explotando esa carga de trabajo. Entonces, en este caso, dentro de la parte casi nos vamos a basar en la parte un poco de DevOps o lo que conlleva un poco la parte de DevOps, ¿no? Tener procesos ágiles y precisos, ¿no? Algo que nos da la parte de DevOps. Automatizar, ¿vale? Utilizar Azure Automation, PowerShell, Azure CLI, ¿vale? Aquí también, más adelante hablaremos también de infraestructura como código, intentar que cuanto más podamos nuestra infraestructura tenerla, digamos, automatizarla, ¿no? Va a ser mejor, ¿vale? Quitaremos mano humana, esfuerzo humano y errores humanos, que muchas veces, volviendo otra vez al tema de costos, son los más caros. Intentar, ¿vale? No siempre, ¿vale? Pero intentar, no siempre es posible, utilizar o hacer que nuestra carga de trabajo esté segmentada en microservicios, ¿vale? Porque nos va a beneficiar muchísimo a la hora de, si nos vamos al otro extremo, el Continuous Integration en Continuous Delivery, ¿vale? Si al final mi arquitectura es una arquitectura monolítica, pues hay que tener en cuenta que, claro, cada vez que la tenga que actualizar o hacer algo, lógicamente, pues lo que es toda la parada, ¿no? O el riesgo, ¿no?, de que algo salga mal, pues al final afecta a lo que es a todo el aplicativo, ¿vale? Y si lo tengo separado en microservicios, pues puedo, de manera segmentada, ir evolucionando, ¿no?, mejorando y con la parte del Continuous Delivery y Continuous Integration en cada parte de la aplicación sin afectar a las otras. La parte de Log Analytics, súper importante para la parte de monitorización, y Azure Application Insight, ¿vale?, que nos va a dar muchas métricas, ¿vale?, de nuestra aplicación, ¿vale? Al final es una serie de instrumentación que se inyecta en nuestra aplicación, ya sea PHP, .NET, hay una serie de Java, creo que también, o sea, hay una serie bueno,
según cómo sea nuestra aplicación, tendríamos que implementar esta parte de Application Insight, ¿vale? Y sobre todo utilizar Azure Monitor también, ¿vale? Monitorizar, ¿vale? Ser, como veis ahí, focalizarnos en la monitorización del aplicativo. Utilizar Azure Pipelines, ¿vale? Para la parte de, lógicamente, cada vez que automatizamos, pues intentar que a través de Azure Pipeline pues haya un trigger o se despliegue ese cambio que hemos hecho, ¿no? Y evitar que los cambios sean manualmente, ¿vale? En la medida de lo posible, ¿vale? No siempre es así, ¿vale? Pero bueno. Y la parte de los testing plan, ¿vale? Testear también, ¿vale? O sea, una mejora continua. Vale, dentro de optimizar los procesos, ¿no? De compilación y de deployment, ¿no? Infraestructuras a code, lo que hemos comentado, intentar, ¿no? En la medida de lo posible, poner como código nuestra infraestructura, bien con plantillas, ARM o Terraform. ¿Por qué? Porque al final, si queremos después a futuro, ¿no? No tenemos entorno de dev test, ¿no? O de preproducción y queremos implementarlo. Si tenemos después hecho nuestras infraestructuras a code, pues de alguna manera podemos implementar una infraestructura idéntica a la que hemos montado en producción, ¿vale? Para pruebas, ¿no? Sin tener que volver a montarlo de manera manual, ¿vale? Como veis ahí la parte de recreación, ¿no? De entornos nuevos, ¿vale? Esto nos va a beneficiar. La parte de Continuous Integration y Continuous Delivery, ¿eh? Eliminar, ¿no? Todos esos cambios en la medida de lo posible, ¿vale? Manuales, ¿vale? Es importante que aquí, lógicamente, no todo encaja en DevOps, ¿vale? O sea, lógicamente hay aplicaciones que pues son muy legacy o hemos hecho un lift and shift y muchas veces, según pues, la tecnología que tiene la aplicación, pues los cambios sí o sí hay que hacerlos manualmente en el código o dentro de la aplicación o dentro del servidor, ¿vale? Ahí no vas a poder automatizarlo, ahí tiene que ir el desarrollador, entrar en los archivos de configuración y cambiarlo a manopla. Entonces ahí poco se va a poder hacer ahí, ¿vale? Y automatizar, ¿vale? También automatizar pruebas o de testeo, ¿vale? Importante también. Supervisar, ¿no? El sistema, ¿vale? Y comprender, sobre todo, nuestro aplicativo, ¿vale? Cada vez que hay algún cambio, ¿vale? Intentar, ¿no? De alguna manera tener ese feedback, ¿no? Antes del lanzamiento, ¿vale? Para evitar, ¿vale? Que nuestra aplicación se quede fuera de servicio ante nuevas características, ¿vale? Esto es lo importante, por ejemplo, en App Service, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, lo que son los slots, ¿vale? Entonces, al final nosotros hacemos los testeos, ¿no? O probamos los cambios que hacemos en el código. Los desarrolladores hacen los cambios, lo ejecutan en el slot que tengan y lo pueden testear. Y una vez que esté testeado, pues de alguna manera hacen el swap a producción, ¿no? Entonces, de alguna manera evitan, ¿no? Que haya o que la aplicación se quede fuera de servicio por características que pues, no se han probado o que han ido directamente a producción. El comprender, ¿no? El estado de nuestra carga de trabajo, ¿vale? Para poder cumplir, ¿no? Los objetivos empresariales, ¿vale? Para ello, lógicamente, necesitamos monitorizar, correlacionar eventos y métricas, ¿no? Necesitamos datos. Siempre para poder tomar decisiones, al final nos tenemos que basar en datos que tenemos, ¿vale? Si sabemos que la aplicación está tardando mucho, no está tardando, hay errores de este aspecto, ¿vale? Hay latencia. O sea, necesitamos esos datos después para saber en qué aspectos tenemos que mejorar. Y también a nivel de, esto más para la parte de los desarrolladores, también instrumentar de alguna manera el código, ¿no? Hacerlo fácil o, bueno, de alguna manera, no, bueno, no fácil. Hacer que el código esté preparado para que podamos después hacer depuración, ¿no? De errores o nos dé mucho, digamos que el troubleshoot nos facilite después a futuro el troubleshoot o incluso ya en vista a que después podamos hacer monitorización con Log Analytics, ¿vale? O sea, que el código ya se prepare, ¿vale? Y nos dé ese tipo de información para detectar los errores con la mayor brevedad posible.
Aquí hacer, ¿vale? Porque muchas veces en muchas organizaciones sí que ahora está de moda. Como sabéis, la parte, bueno, no lo he comentado antes, pero bueno, ¿qué es DevOps, no? Un poco, yo vengo también de la parte de sistemas, ¿vale? Pero bueno, siempre viniendo un poco del modelo tradicional, ¿no? De IT, de que estaba, digamos, el departamento de desarrollo y el departamento de sistemas, ¿no? Y entonces muchas veces pues había barreras, no físicas, sino unas barreras en el cual, claro, el desarrollador hacía su trabajo, nos desarrollaba el código y después la gente de sistemas no solo mantenía, ¿no? o implementaba la infraestructura, sino hacía el deployment, ¿no? de ese código, ¿no? Con un zip o, bueno, con las diferentes técnicas de deployment, ¿no? que hay y que había antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ya lo que hace DevOps, ¿vale? Que no al final no es una herramienta en sí, también es una cultura, pues rompe, ¿no? De alguna manera y entrelaza, ¿no? Esa parte de desarrollo y de operaciones, ¿no? Entonces, aquí sí que es verdad que es un cambio, ¿vale? Según qué tipo de... Aquí, claro, hay desarrolladores de la vieja escuela que a veces cuesta, ¿vale? Por eso comentábamos que implementar DevOps no se hace de un día para otro, ¿vale? Sí que se ve que hay conciencia y cultura, pero no hay práctica, ¿vale? Mucha gente sabe, sí, hay DevOps, lo que es DevOps, ¿vale? Porque hoy en día está muy de moda, pero después no se aplica en las organizaciones, ¿vale? Y aquí no solo intervienen, digamos, el cómo hay que hacer las cosas, ¿vale? Sino intervienen los procesos, ¿vale? Intervienen personas, ¿vale? Y herramientas. Entonces, lógicamente hay una inversión inicial muy, muy alta, ¿vale? Que después, a largo plazo, ¿vale? O a medio plazo, nos va a beneficiar, ¿vale? Va a ser mucho más ágiles a la hora de desplegar nuestra aplicación, a la hora de detectar problemas y que nuestros desarrolladores pues se sientan más cómodos y más seguros a la hora de testear y de desplegar. Y sobre todo ser más ágiles, ¿vale? Porque hoy en día premia mucho, ¿vale? También están de moda pues toda esa parte, ¿no? Que también entra muchas veces en la parte de DevOps, ¿no? La metodología ágil, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que tenemos Azure DevOps, ¿vale? Ya nos da, ¿vale? Microsoft nos da una herramienta que es Azure DevOps también, que tiene diferentes servicios, que nos va a ayudar, ¿no? A hacer un end-to-end, ¿no? Tener un end-to-end con esa herramienta para no solo los desarrolladores, sino la gente también incluso de operaciones. Y intentar tener siempre diseños de microservicios, ¿vale? Porque nos va a facilitar, ¿no? Va a ser, digamos, la arquitectura va a ser más flexible y nos va a permitir crecer, ¿no? De manera independiente y más ágil, ¿no? Sin afectar, ¿vale? Cada servicio sin afectar al resto. Testear, ¿vale? Las restauraciones, ¿vale? Aquí aplicar runbooks, inyectar, ¿no? Fallos, ¿vale? Lo típico, pues cuando tenemos nuestra aplicación, testearla al máximo, ¿vale? Meter datos donde no tienen que ir, ¿vale? Para ver qué es lo que pasa, ¿vale? O sea, hay que testearlo toda esta parte para evitar, ¿no? O intentar, antes de cuando salga a producción, pues que no ocurra de que después se ha metido un dato en un campo que había que meter un texto y de repente pues la aplicación pues falla, ¿no? Y se queda fuera de servicio. La parte de Chaos Engineering, ¿vale? También preparar, ¿no? La aplicación para diferentes cargas, meterle, digamos, hacer un testeo de load, ¿vale? Para ver cómo responde la aplicación, ¿vale? Y tener una serie de métricas. Y incluso a nivel de seguridad, pues el Red Team, ¿no? El Red Team y como sabéis, dentro de la parte de seguridad está, digamos, el equipo rojo y el Blue Team, ¿no? O sea, literal es el que se encarga de romper las cosas y el que se encarga de arreglarlas, ¿no? Por decirlo así un poco, para que lo entendamos todo. La parte de seguridad, como bien sabéis, ha evolucionado mucho y en muchas organizaciones grandes, pues ya dentro del área de seguridad tenemos al equipo rojo, ¿vale? Y al equipo azul, ¿vale? En batalla. Cambiamos ya del tercer pilar, eficiencia, ¿vale? De performance, ¿vale? ¿En qué consiste, ¿no? Este pilar, ¿vale? Al final, en este caso, vamos a ajustar, ¿no? Los recursos, ¿vale? Disponibles, ¿vale? Para una aplicación a la demanda, ¿vale?
que va a recibir. ¿Vale? Siempre tenemos que ir un poco, es lo que nos permite también la parte de cloud, ¿vale? Siempre ir un poco, como digo yo, al límite de lo que, ¿vale? Porque al final no vamos a estar, también van a estar contraídos los costos, ¿vale? O sea, al final tenemos que ir siempre, no ir por encima, como antaño, ¿no? Esto al final, a nivel legacy en on-premise, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, al final, automáticamente cuando tenías que diseñar una carga de trabajo, pues bueno, si te daba el presupuesto decías, pues el por si acaso, ¿no? Compro por si acaso y es mejor que sobre que no que falte después, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en la nube no puedo tener esa mentalidad, porque si pongo más de lo que necesita mi aplicación, ¿vale? Va a funcionar, lógicamente, y muy bien, pero voy a estar pagando más de lo que debería estar pagando. Entonces, aquí siempre hay que ir ajustando, ¿vale? Los recursos, ¿vale? Justo al límite, ¿vale? O sea, mi aplicación pues, es mejor que vaya no a un 10% ni a un 20% sobre el cómputo, por ejemplo, o almacenamiento, sino intentar que mi aplicación vaya a un 50, un 60, ¿vale? Incluso un poquito más, ¿vale? Y escalarla cuando llegue pues, a un 80, ¿vale? Un 80 y algo, un 90, ya entonces es cuando le meto un poco más de chicha, ¿vale? O sea, un poquito hilar así de fino, ¿vale? Lógicamente, sin afectar al rendimiento de la aplicación, pero para que automáticamente los costes también se vean reflejados y no malgastados. La parte de SQL, cómo montamos el SQL, si utilizamos la parte de App Service, ¿vale? El autoescalado, ¿vale? Aquí siempre creo que lo pone más adelante, ¿vale? Por aquí también lo tenía apuntado. La parte del scale out y el scale up que hemos comentado y PaaS. Siempre hay que tender, ¿vale? A ir a PaaS, ¿vale? Porque PaaS, al final, IaaS está muy bien, ¿vale? Y muchas veces, ojo, hay aplicaciones o cargas de trabajo que por su naturaleza o porque lo requiere, por el tema de control, necesitamos que estén en IaaS, pero siempre que podamos nos tenemos que ir a PaaS, ¿vale? Aunque al principio requiera mayor esfuerzo, pero claro, recordar que plataforma como servicio va a haber muchas características de lo que es la propia del propio servicio que ya van a estar embebidos, ¿vale? En este caso, como os estaba comentando, dentro de las bases de datos SQL Database, ¿vale? O Managed Instance o App Service, ya voy a tener cositas de alta disponibilidad, la parte de autoscale, ¿vale? De una manera mucho más sencillo que si estuvieran en una parte IaaS, que automáticamente, si quiero alta disponibilidad o autoescalado, la tengo que hacer yo, desde cero, entre comillas, ¿no? Entonces, me voy a ahorrar mucho dolor de cabeza, ¿vale? Entonces, siempre, como sabéis, la tendencia, ¿vale? Es de la parte IaaS a PaaS y de la parte PaaS, siempre que se pueda, lógicamente, el ideal sería tender a un SaaS, ¿vale? Cómo optimizar, ¿no? Toda esta parte de tráfico, pues Traffic Manager, utilizar caché siempre que se pueda, ¿vale? Cosmos DB, ¿vale? Dentro de la arquitectura, volvemos a lo mismo, intentar, ¿vale? Diseñar arquitecturas de microservicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, dentro de la eficacia del rendimiento, claro, si yo tengo una arquitectura de microservicios, claro, cuando la tengo monolítica y hay una característica que se queda corta, claro, imaginaos que tengo una carga de trabajo que se ejecuta en una máquina virtual. Y esa máquina virtual pues tiene una funcionalidad en mi carga de trabajo que requiere más chicha. Pues no me queda otra que subir la máquina virtual, ¿vale? O sea, hacerla más grande y pagar más por ella. Pero imaginaos que yo tengo una arquitectura de microservicios y tengo, por ejemplo, un servicio dentro de la arquitectura, de la carga de trabajo que se dedica pues tiene una cola, un mensajería, ¿no? Se dedica, hay un servicio que es de mensajería. Y de repente detecto que, lógicamente, ese servicio se está quedando corto, ¿vale? O no da abasto. Automáticamente yo puedo escalar ese servicio sin afectar al resto, ¿vale? Entonces, lógicamente, ya no tengo que gastar dinero o escalar todo, ¿vale? Sino solo escalar esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, imaginaos el ahorro de costes que tengo. Aquí esta creo que aparecen todas, ¿vale? Toda la parte de Azure Monitor, ¿vale? Siempre monitorizar, ¿vale? ¿Por qué?
porque lo hemos dicho, o sea, al final necesito, ¿vale? Cuanto más monitorice, ¿vale? Voy a tener más métricas y voy a tener más datos para saber si estoy dentro de los límites, ¿no? O de los objetivos empresariales, si tengo que tomar decisiones, en dónde las tengo que tomar, ¿vale? Pero necesito datos, necesito de esa visibilidad, ¿vale? Application Insight, lo mismo, monitorizar a nivel de aplicativo, ¿vale? Y tener respuestas, ¿no? Activas a problemas de rendimiento. Hacer pruebas de rendimiento y planificación dentro de lo que es de la capacidad, ¿vale? Probar continuamente, ¿vale? Los típicos pruebas aquí, como bien lo veis aquí, ¿no? Expected loads. ¿Qué quiere decir esto? Pues como hemos visto, ¿no? Pues una pandemia, hay un evento por naturaleza, ¿no? De que hay, yo qué sé, nieve, tormentas, tal, la gente se queda en casa, promociones, vacaciones, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces puedo tener una carga de trabajo o sea, una carga dentro de mi aplicación para la cual no lo he tenido en cuenta y de repente, ¿no? Al final, pues como el típico, ¿no? El Black Friday, ¿vale? O vacaciones, ¿no? De que la gente se ponga pues, a hacer reservas o se ponga a comprar, ¿no? Y tengo una web, ¿vale? De ventas y no había previsto que de repente mañana pues tengo un crecimiento de un 200 o un 300% o incluso de un 1000%. Claro, yo no estaba preparado y coge mi aplicación y se cae. ¿Vale? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Porque ahí, por ejemplo, puede haber aplicaciones que, claro, si no funciona la web, pues el cliente se puede ir a la competencia, ¿vale? Entonces es muy importante que mi aplicación siempre esté preparada para lo que pueda venir, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Como veis aquí, pues es lo mismo, ¿no? O sea, el expected loads e incluso plan for unexpected, ¿vale? Bien temas políticos, económicos, temporales, ¿vale? Porque hay un temporal de nieve, la gente no puede salir de casa. Y pues ya sabéis lo que hacemos todos, ¿no? Hay nieve, no puedo salir de casa, pues me pongo a ver Netflix, ¿vale? Imagínate, Netflix, o sea, lo notará, ¿no? La gente, el día que llueve, ¿no? Y que la gente no sale de casa, lógicamente habrá un pico, ¿no? Netflix verá que en las zonas donde o hay un evento, hay mucha nieve y la gente de repente no puede salir de su casa y se queda todo el fin de semana, pues son servicios que de repente un Netflix, por ejemplo, notará que hay un aumento muy considerable en ciertas horas, ¿no? O compras, ¿no? Por internet. Lo mismo Amazon, lo mismo detectará todos esos picos, ¿vale? Que están dados por estos temas. Tener en cuenta el tema de latencias también, ¿vale? Ya sabéis que cuando hay muchos servicios que Microsoft las regiones están pareadas, ¿vale? Entonces es muy importante saber cuál es el par de cada región, por si acaso yo tengo un site recovery tengo algo replicado, ¿no? De un site a otro, ¿vale? En la mayoría de servicios PaaS, Microsoft lo tiene pareado entre regiones. O sea, en el Docs podéis ver las regiones que son el par de cada una. La parte de evaluar, ¿no? Cuidadosamente los servicios y los costos. Aquí, SLA, ¿vale? Importar trabajar con SLAs, ¿vale? Súper importante, ¿vale? Porque al final sí que es verdad, sobre todo yo, que de la parte técnica, muchas veces cuando hablas con el cliente o haces una preventa, claro, el cliente te tiene que decir de alguna manera, ¿no? Porque para tener algo por donde tienes que trabajar, porque al final él te va a decir, aquí negocio, una empresa te va a decir, no, si yo quiero 509, ¿no? O quiero que mi aplicación tenga infinitos 9. Pero claro, lógicamente, eso como todos sabemos, el coste sería también infinito, ¿no? Entonces hay que acotarlo, ¿no? Al final tiene que coger aquí financiero, ¿vale? Y decirte, mira, al final hay que hacer una balanza, ¿no? Respecto al SLA que quieres, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta la parte del presupuesto o los costos, ¿vale? Lo que te quieras gastar. O sea, muchas veces va correlacionado, ¿vale? O proporcional. Porque te encuentras con muchos clientes que, claro, lo quieren todo, que alta disponibilidad, site recovery, backup, o sea, todo, que esté todo redundado, que todo funcione bien, que autoescale, todo perfecto, pero cuando después ven los costes, dicen, es que es muy caro. Claro, lógicamente, es muy caro porque o cuesta esto, ¿vale? No lo vamos a llamar caro, porque lógicamente al final cuesta
lógicamente porque también tienes todos esos beneficios, porque tienes una excelencia operativa muy buena, tienes una eficacia en rendimiento muy buena, tienes una confiabilidad muy buena y tienes una seguridad muy buena, ¿vale? Entonces, lógicamente, cuanto más mejor posicionado quieras estar en cada pilar, los costos, lógicamente, también pueden llegarse a disparar. Entonces, por eso es importante la parte de SLAs y SLOs, ¿vale? Para la gente técnica después, los desarrolladores y la gente de operaciones que funcionan por SLOs, ¿no? Y entonces, cuando ya el cliente tenga un SLA, ¿vale? Normalmente es cuando podemos ver, ¿vale? Porque una arquitectura, o sea, tú puedes montar la misma arquitectura con 3 nueves o la misma, entre comillas, la misma carga de trabajo en una arquitectura de 6 nueves, ¿vale? O sea, y es la misma. Es una carga de trabajo que va a funcionar, pero una tiene 3 nueves o 2 nueves y la otra tiene 10 nueves, ¿vale? Lógicamente una cuesta 10 y la otra cuesta 1000, ¿vale? Entonces es importante esta parte, ¿vale? De ahí muchas veces decir, jo, es que el cloud, ¿no? Hay mito, ¿no? Lo típico, ¿no? Del cloud siempre es más caro, ¿no? O sea, es más barato, ¿no? Muchas veces que la parte de on-premise. Pero aquí a mis clientes siempre les digo que hagan un ejercicio, ¿no? Que es, piensa, ¿vale? Incluso en estos pilares, y tú piensa a nivel on-premise todo lo que estamos hablando, en cuál de ellos cumples o no cumples, ¿no? A nivel de eficacia, ¿vale? Confiabilidad, excelencia operacional, todos esos pilares que estamos viendo, temas de costos, ¿vale? Y cuánto SLA tienes en tu data center. Y entonces, después te darás cuenta que la parte cloud, según el nivel que quieras dotarle, pues bueno, pues al final los costes están justificados. Vale, bueno, arquitecturas distribuidas, ¿no? Lo mismo, microservicios, ¿vale? Porque vamos a poder escalar de manera diferente, ¿vale? Vamos a escalar, puede crecer un servicio más que el otro, ¿vale? Tener en cuenta el tema de las latencias, muy importante. Definir, ¿vale? Lo que os acabo de comentar. Service Level Objective, ¿vale? Porque al final es de alguna manera, lo vamos a bajar, ¿no? Porque es muy fácil decir el SLO, pues de tanto, pero claro, eso hay que bajarlo, ¿vale? Hay que bajarlo a nivel técnico. Tema de latencia, por ejemplo, el tiempo de respuestas, ¿vale? O el número de requests, de solicitudes, ¿vale? Muy importante. Y, bueno, los antipatrones. ¿Qué es esto de antipatrones también? Muy enfocado también a la parte bueno, de desarrollo y también, bueno, también de sistemas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener, vayamos un poco a la parte de la típica carga de trabajo de 3 niveles legacy, ¿no? Que, bueno, se suele dar y que es muy común, ¿vale? Que yo tengo mis frontales, tengo mi middleware, por ejemplo, y tengo mi backend con un SQL. Claro, yo puedo tener mi frontal en un app service que como es un bus y aquello empieza a escalar sin problemas, lo tengo bien configurado, pero claro, nos damos cuenta después también que tenemos un SQL en una máquina virtual. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta porque, claro, mis frontales pueden escalar para arriba, pues vamos a ponerlo como de manera infinita, ¿vale? Pero claro, me doy cuenta que mi SQL en una máquina virtual no puede escalar de manera proporcional a cómo escala mis frontales, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que por mucho que yo pueda escalar mis frontales, si no puedo escalar mi backend, pues al final va a llegar un momento en el que es tontería escalar los frontales cuando el backend no da más, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso como veis ahí, no solo antipatrones obvios, como puede ser este, sino antipatrones no tan obvios, como puede ser a nivel de código. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que teníamos antes, podemos tener un tipo de aplicación, pero hay que tenerlo en cuenta que de alguna manera puedo tener escalando, ¿no? un app service o incluso una SQL database, pero que después a nivel de código haya bueno, una conexión, ¿no? ¿Vale? Una conexión a un dato o algo que sea fixed, ¿vale? Que esté delimitada y que sea fija, ¿no? Entonces, claro,
al final esto a nivel de código también me está limitando, ¿no? De alguna manera el poder escalar, ¿vale? Porque al final como ahí tengo un endpoint o una canalización de datos de manera en el código escrita fija, pues no puedo escalar, ¿vale? Entonces no es dinámica. Entonces todo esto, ¿vale? No es solo tan obvia como como la que hemos comentado antes, sino no tan obvias como puede ser también en código. Entonces aquí también tiene que ser trabajo de los desarrolladores, ¿vale? No solo la arquitectura a nivel de sistemas pues, tiene que poderse escalar, sino también el código también que tiene que estar preparado para poder escalar, ¿vale? Aquí la parte de respuesta activa, ¿no? A los problemas de rendimiento, ¿vale? Al final, los tres, ¿vale? Pilares, bueno, o características que los hemos ido comentando y que creo que están en todos, ¿vale? Que es la parte de Azure Monitor, ¿vale? Analizar, el recoger, ¿no? Todas esas métricas, ¿vale? Porque nos van a dar una comprensión de lo que está ocurriendo en mi aplicación. La parte de Log Analytics, ¿vale? Tener un dashboard o un análisis en el cual yo pueda ver todos los resultados, ¿vale? De todo lo que estoy, todos, aquí después podemos utilizar la parte del KQL, ¿vale? Del Custom Query Language, en el cual yo pueda realizar una serie de consultas sobre esas métricas que estoy analizando de alguna manera para sacar pues, datos que sean relevantes para mí. Y la Application Insights, lo mismo. Al final, Application Insights también utiliza inteligencia artificial, ¿vale? Microsoft, incluso con Application Insights, me puede llegar, como veis ahí, el monitorizar los requests, el tiempo de respuesta, incluso el tiempo de carga, ¿vale? Pero que incluso va más allá, también te puede detectar hasta malas prácticas y errores en el código. ¿Vale? Fijaros, ¿vale? Application Insights lo que puede llegar a hacer también. Entonces es importante, ¿vale? Porque bueno, nos habíamos dado cuenta y ya entonces Microsoft me puede decir, oye, ten cuidado aquí que he visto que esto lo tienes mal o que aquí esta parte del código pues te está tardando mucho, entonces intenta mejorarla. Nos vamos a la parte de confiabilidad. ¿Qué consiste, ¿no? Este pilar, ¿vale? Al final hablamos de mantener, ¿no? ¿Vale? El tiempo, ¿no? De inactividad, ¿vale? Durante incidentes a pequeña escala o situaciones temporales como interrupciones de red parciales, ¿vale? O sea, al final, que automáticamente cuánto, ¿no? De estable, ¿vale? O es mi carga de trabajo. Aquí tenemos que garantizar, ¿vale? Que los sistemas están disponibles, ¿vale? Para los usuarios finales, ¿vale? Y se pueden recuperar de cualquier error. Esto sería, bueno, lo ideal, ¿no? Al final que siempre esté disponible, ¿vale? Ante cualquier evento y que si tengo algún problema, ¿vale? Ya sea un fallo de seguridad porque me ha entrado un ransomware o se han eliminado datos o cualquier cosa, ¿vale? Yo me pueda recuperar de ese fallo en la mayor brevedad posible. Aquí dentro de la parte de cómo diseñar, ¿no? Que mi carga de trabajo sea fiable, ¿no? Confiable, ¿vale? Aquí tenemos los Availability Zones. ¿Qué son los Availability Zones? Yo cuando monto mi carga de trabajo la componen más de una máquina virtual. Puedo seleccionar en los data centers, no todos lo tienen, pero normalmente en muchos de ellos están, en más de data centers, perdonar, en las regiones. Muchas regiones tienen más de un data center y en los data centers están divididos en zonas de disponibilidad, ¿vale? Las zonas de disponibilidad lo que consisten es que son zonas, son dentro del data center, son racks que lo que me asegura Microsoft es que si yo tengo dos máquinas en diferentes zonas, si de repente hay un fallo eléctrico de refrigeración, hay un incendio, hay algún tema, ¿vale? No, en esa zona, en la zona 1, por ejemplo, normalmente suele haber 3 zonas, si la otra máquina que está en la zona 2 no se van a ver afectadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevan con la parte eléctrica, la parte de refrigeración, toda la parte de cómputo, almacenamiento, redes, está, digamos, separadas una zona de otra, ¿vale? Entonces, lo que pasa en una zona, en la zona 1, no afecta a la zona 2 y a la zona 3. ¿Vale? Entonces, siempre que tengamos, ¿vale? Cargas de trabajo que componen más de una máquina, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No montar las dos máquinas en la misma zona,
¿vale? Para evitar eso, ¿vale? Si hay algún problema, pues que tener 2 máquinas o 3 o 4 máquinas, mis frontales, por ejemplo, o mi backend, que estén en zonas diferentes, ¿vale? Esto no me va a dar mayor fiabilidad, ¿vale? Y mayor SLA. Lógicamente, las availability zones tienen SLAs diferentes, ¿vale? O aumenta el SLA de la máquina. Toda la parte de, bueno, fallos, ¿vale? Aquí utilizar la parte de PAS, ¿vale? Porque lógicamente PAS ya, como he dicho antes, me va a dar más beneficio, ¿vale? O bueno, ahí va a haber servicios dentro de la parte de confiabilidad que ya los voy a tener embebidos o habilitarlos de manera más sencilla, porque ya se va a encargar Microsoft de hacerlo por mí. Tener en cuenta los límites, ¿vale? Muchas veces a nivel de suscripción hay ciertos límites, ¿vale? Habría que llegar a ellos. Lógicamente aquí para las empresas que estén más maduras en Azure y empiezan a crecer, pues claro, aquí se puede dar el caso de que según, ¿vale? Si solo tienen una única suscripción, pues tendrían que ver los límites que les dan en ciertos recursos esas suscripciones, porque igual tendrían que montar pues una segunda suscripción o suscripciones adicionales para evitar, ¿no? Llegar a esos límites que se pueden dar en la carga de trabajo. E incluso a nivel de regiones también, ¿vale? La parte de verificar, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre que hay un cambio, ¿vale? Hay que verificarlo, hacer testeos, la parte de chaos testing, ¿no? Intentando inyectar, ¿no? De fallos, esto también a nivel de, es una best practice a nivel de desarrollo, inyectar, ¿no? Fallos queriendo, ¿no? Para ver el comportamiento, o sea, todo lo que puedo testear antes de, puedo darme cuenta de ciertos errores, ¿vale? Que después no pasen en producción, ¿vale? Definir alertas, ¿vale? Y las acciones que vamos a tomar ante esas alertas, ¿vale? Tener en cuenta la parte de los límites que hemos comentado. Availability zones, lo mismo que hemos dicho, ¿vale? Site recovery, importante. Tener un site recovery a nivel de dato, de networking, ¿vale? También. Probarlo, el site recovery hay que probarlo y cada vez que hay un cambio a nivel de carga de trabajo hay que probarlo, a nivel de cambio de arquitectura, lo mismo. Hay que volver a probarlo por si acaso ha cambiado algo. Definir una estrategia de business continuity, ¿vale? Aquí lo mismo, y siempre intentar utilizar PAS. Y aquí, antes con el tema del site recovery que estamos comentando, me gustaría también el detalle de, porque claro, me encuentro todavía casuísticas que la gente se confunde, ¿no? Un site recovery no es un backup, ¿vale? O sea, un site recovery, cuando me falla el aplicativo, ¿vale? Puedo desencadenar lo que es un site recovery. Pero cuando tengo un fallo, ¿no? Se me han borrado datos, me ha entrado un ransomware, he eliminado sin querer datos, ¿vale? Es un site recovery, no vale un site recovery para ello, ¿vale? Ahí es donde entra en juego el backup, ¿vale? Es importante, ¿vale? Por una parte tenemos la parte de backup, ¿vale? Que ahí tendremos que tener nuestras decisiones, ¿vale? Aquí entra en juego la parte de el RPO, ¿vale? O sea, aquí para hablar de confiabilidad, no lo he comentado al principio, pero tendríamos que hablar de lo que son dos cosas, ¿vale? Que son el RPO y la parte de RTO, ¿vale? O sea, una es la pérdida de datos máxima que me puedo permitir y la otra es el tiempo de inactividad máximo que me puedo permitir, ¿vale? El Recovery Time Objective y el Recovery Point Objective, ¿vale? O sea, lo mismo que antes hemos dicho, el SLA y el SLO, cuando hablamos de confiabilidad, ¿vale? O reliability, tenemos que tener en cuenta, o el cliente nos tiene que decir cuáles son, ¿vale? Sus RTOs y sus RPOs. ¿Por qué? Porque esto va como hemos dicho antes en los LSA y los LSO. El cliente, ¿vale? O el objetivo puede ser tener un RPO lógicamente de 0 y un RTO de 0. Pero como todos sabemos, tener un RTO y un RPO 0, que sería casi imposible, entre comillas, el coste, ¿vale? Aquí los trade-offs, lo mismo, volvemos a lo mismo. Para conseguir eso, lógicamente el coste se va a disparar también, ¿vale? Entonces tenemos que manejar, ¿no? O el cliente tiene que ver
unos RPOs y unos RTOs acorde a las necesidades del negocio y acorde a los presupuestos que se tienen, ¿vale? Y a partir de ahí, entonces, podremos trabajar, pues, el backup con sus retenciones, con sus niveles, ¿no? Cuántas copias tengo, dónde hago esas copias, que si LRS, si GRS, ¿vale? Entonces, a partir de ahí empezaremos después a implementar todos esos servicios, cada uno, lógicamente, con su coste. Scale in y scale out, ¿vale? La parte de escalada horizontal, ¿vale? Pero automáticamente no solo hay que escalar en horizontal, sino una vez, como os he dicho, ¿no? Hay que ir un poco al límite. Una vez que yo ya he asumido esa carga ese pico, ¿no? Esa carga de trabajo que ha aumentado, yo he escalado horizontalmente, tengo que hacer lo contrario, ¿vale? Me ha bajado la carga de trabajo, lo que tengo que hacer es disminuir, ¿vale? Todas esas estancias, ¿no? Bien de app service o estancias de máquinas virtuales que se han generado, ¿no? Las tengo que eliminar y quedarme, pues, en lo que sería en el llano, ¿no? En mi aplicación. Y lo mismo, revisar lo que es la parte de Service and Azure Subscription Limit. Testear y testear, hacer simulaciones de testeo, ¿vale? E intentar inyectar, ¿no? Esto lo hemos visto, la parte de código, ¿no? Intentar inyectar, ¿no? O campos o ver, ¿no? O sea, lo que un usuario muchas veces, pues sin querer lo hace y te das cuenta de que tienes un error, ¿vale? Y la aplicación, pues de repente tiene un error no controlado y se queda fuera de servicio. Hay que hacer los tests de carga a nivel de frontal, a nivel de backend, ¿vale? Intentar de alguna manera tener respuesta, ¿no? A cualquier evento que pueda darse. Y si la respuesta es automática o intentar automatizar la respuesta, mejor, ¿vale? Para no depender de intentar solventar ese error de manera manual, ¿vale? Y crear, ¿vale? La parte de test, ¿vale? Automatizar los testeos y probar los disaster recovery plan que tengamos, ¿vale? Y aquí insisto, la parte del backup, diferenciar lo que es un backup con lo que es un disaster recovery, ¿vale? Y dentro del disaster recovery también van de la mano los dos, RPO y RTO, ¿vale? Súper importante esos dos términos. Monitorizar Azure Service Health, ¿vale? Azure Resource Health, lo mismo, ¿vale? Saber si es que hay. Suele darse el caso, ¿no? Que de repente veo que está fallando algo en la carga de trabajo, alguna funcionalidad de repente no funciona bien y me vuelvo loco. Empieza a mirar o el desarrollador se pone y cómo esto es posible, que no, pues no puede ser, se empiezan a mirar y es tan simple como ir a Azure Service Hell y muchas veces ves que hay una degradación de servicio. O sea, has perdido media mañana mirando algo que después, al de 2-3 horas, te das cuenta que es una degradación de servicio que en Service Hell, que Microsoft lo está revisando y lo va a solventar, ¿no? Entonces dices, vale. Entonces, es por dónde empiezo, ¿no? Primero mirar si el problema es tuyo o es del proveedor de servicios, de Azure. Eso es importantísimo, ¿vale? Para evitar pérdidas de tiempo que digas, pues es que el problema no es mío. Intentar tener, ¿no? De alguna manera un dashboard donde yo pueda ver pues todas esas métricas, ¿no? De Application Insight, Log Analytics, Azure Monitor, el Service Health, y así de un solo vistazo, pues puedo tener una visibilidad rápida de cómo está mi entorno. Identificar, ¿no? Los targets, ¿no? De escalabilidad, ¿no? ¿Cuántas máquinas va a haber? De cuántos discos, CPU, memoria, de qué tamaño, ¿vale? Eso también dentro del costo, y cuando hago un análisis de coste, ¿no? Y de cómo voy a salir, ¿no? Digamos, aquí tengo que testear, esto me lo va a decir lo mismo, las métricas, ¿vale? Tengo que medir, ¿no? Mi aplicación, cómo corre en cada máquina, en diferentes tamaños de máquina, para yo adecuar y saber que en cierta carga de trabajo voy a tener este tamaño de máquina. Cuando la carga de trabajo me aumente, ¿vale? O saber, ¿no? A partir de cuánta carga voy a poder aumentar. Generar un test, un disaster recovery plan importante. Y nos vamos al último pilar,
que sería la parte de seguridad. Como hemos comentado los otros pilares, aquí lo que consiste es en proteger, ¿no?, los datos que la organización usa, almacena y transmite, ¿vale? Aquí es necesario, ¿vale? Lo mismo que en los trade-offs, o sea, lo que hemos comentado, es necesario equilibrar, ¿vale? Sobre todo en la parte de seguridad, aquí aquí podemos gastar lo que queramos, ¿vale? Sobre todo cómo está hoy en día el auge a nivel de seguridad, sabemos cómo están los ataques, cómo están creciendo los ataques a las organizaciones, hay infinidad de servicios, ¿vale?, de seguridad, o sea, podemos mejorar nuestra seguridad de manera infinita, ¿vale? Entonces, necesitamos de alguna manera empezar por un sitio, ¿vale? Y tener claramente, ¿vale?, poquito a poco cómo ir mejorando nuestra postura, ¿vale? Aquí es importante equilibrar, ¿no?, el costo con los requisitos empresariales, ¿vale? Es decir, vale, ¿cuánto presupuesto tengo, ¿vale? O cuánto me quiero gastar en la parte de seguridad, por lo menos para empezar, ¿vale? Aquí no valen las típicas, lo típico. Es que no, quiero implementar toda la seguridad, quiero que mi sistema sea irrompible, inaccesible. Como sabemos, ningún sistema, ¿vale? Ningún sistema importante, tenemos que tenerlo esto en mente, ¿vale? Bueno, sistema o tecnología, ¿vale?, protege completamente de una arquitectura. Ninguno, ¿vale? Aquí no existe. La seguridad al 100% no existe. Podemos acercarnos a un 90, un 95, un 99, pero el 100%, ¿vale?, siempre va a existir, ¿vale?, un fallo, un bug, un día cero, ¿vale? Y aparte es importante, ¿por qué? ¿Vale? Aquí, como diría el gran Kevin Mitnick, la seguridad no solo es tecnología, también concierne a personas y procesos, ¿vale? Entonces, por eso, ¿vale?, sobre todo el tema de personas, como bien sabéis, que suele ser uno de los objetivos más de los atacantes, como concierne a no solo tecnología, sino personas y procesos. Por ese motivo, no solo tengo que securizar mi entorno, aplicar diferentes tecnologías o servicios, sino tengo también que concienciar a mis usuarios, ¿vale? Porque muchas veces ese es el eslabón más débil, ¿vale? O el tema de procesos, ¿cómo son mis procesos?, ¿vale? Comúnmente veréis en los típicos mails, ¿no?, el phishing y el típico mail, ¿no? Hay un proceso de solicitud de un ingreso en una cuenta bancaria y entonces automáticamente se hace un phishing, se manda un correo, se cambia el número de cuenta y ¡pum! El cliente o el proveedor ha hecho un ingreso donde no debía, ¿vale? Así de simple. Y hasta has podido gastar después lo que sea en proteger tu arquitectura, pero automáticamente te han vulnerado, ¿vale? Aquí nos basamos, tenemos alguna otra charla que supongo que la volveremos a dar, que es la parte de Zero Trust, ¿vale? Dentro de la parte de seguridad se usa la parte de Zero Trust, que al final lo que consiste el Zero Trust es en una serie de seguridad multicapa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacemos es dividir en 7 capas, que son los datos, las aplicaciones, ¿vale? No sé si por aquí están las capas, ¿vale? Si no las veremos después. Son los datos, las aplicaciones, las máquinas o lo que es la parte computacional, las redes, la parte perimetral, las directivas y acceso y la parte de la seguridad física, ¿vale? ¿Por qué tenemos este modelo, ¿no?, de Zero Trust? Lo que consiste es meter, ¿vale?, diferente tecnología, ¿no?, y servicios de seguridad en cada capa para hacer que si un atacante vulnera alguna de esas capas, el solo hecho se llaman movimientos laterales, el solo hecho de acceder a la siguiente capa o moverse de una capa a otra le genere más problemas, ¿vale? O sea, si solo tenemos una capa y el atacante entra automáticamente, pues ya se mueve pues de manera libre, ¿no? Y entonces tenemos que ir poco a poco, por lo menos en cada una de las capas, implementar pues la seguridad base, ¿no?, dentro de cada capa. Aquí Microsoft nos provee de infinidad, ¿vale? Infinidad de servicios que podemos dar en cada capa. Tenemos dentro de Azure AD, ¿vale?, como todos sabréis, tema de MFA, Conditional Access, toda la parte de Identity Protection. Dentro de plataforma de Azure tenemos también la parte de Key Vault, ¿vale? Al final ahí es donde guardamos de manera segura todas nuestras claves, ¿vale? Los tokens, los certificados que tenga o que tengamos, la gente de desarrollo tenga. Aquí hablaremos de Defender for Cloud, ¿vale? El Azure Security Benchmark,
que es una serie de una iniciativa con tropecientas políticas donde me hace una auditoría y vemos cómo está mi entorno. Toda la parte de ataques, ¿vale? De protección de D2, ¿vale? Podemos implementar la parte de WAF con el Web Application Firewall, implementar Azure Firewall, los Network Security Groups, integraciones con VNet o la parte de peering, ¿vale? Cómo se comunican las VNet entre ellas. O sea, aquí tenemos infinidad de servicios que nos provee, ¿vale? Lógicamente, ahí dentro del Zero Trust hay un modelo de maduración que se llama también, ¿vale? O sea, tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿vale? Y en ese camino ir implementando, ¿vale? Tenemos que tener pequeños hitos, ¿no? Lógicamente, porque claro, cada implementación va a requerir un esfuerzo y un coste. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí un poco más de detalle, ¿no? La parte de el Azure Defender for Cloud, que el Security Center ahora se llama Defender for Cloud, ¿vale? Que tenemos la parte, digamos, la gratuita, que nos va a hacer unos pequeños, assessment, nos va a dar una serie de recomendaciones a nivel de seguridad. Y después tenemos la estándar o la de pago, ¿no? Que al final voy a tener un assessment o voy a poder auditar mis recursos PaaS o que no son PaaS, y en el cual ya Microsoft me va a dar una serie de recomendaciones e incluso me va a decir qué cosas tengo que hacer para mejorar mi postura de seguridad. Tenemos la parte de WAF, de Web Application Firewall, con una serie de reglas, ¿vale? Para evitar, pues, desde ataques de SQL Injection, cross-site scripting. La parte de Azure Active Directory, la parte de PIM también, que no lo he comentado, ¿vale? Pero bueno, MFA, Conditional Access, Identity Protection, la parte de PIM, hay muchas más, ¿vale? Incluso después, si nos vamos al nivel de dato, o bueno, tenemos también la parte del CASB, ¿vale? El Application Security, tenemos la parte de Information Protection, que ya entraría dentro de la capa de dato, ¿vale? La parte de SIEM, ¿vale? Que tenemos con Sentinel, ¿vale? Al final un SIEM es un sistema, ¿no? Que de ingesta de eventos, ¿vale? Y alertas de seguridad, donde después podemos no solo ingestar y analizar nuestras alertas de seguridad, sino dar respuesta a ellos, ¿vale? Entonces tenemos toda esta parte. La parte de endpoint, ¿vale? Entonces ahí tenemos que analizar capa por capa dentro de la parte de seguridad y ver, ¿vale? Lógicamente, cómo de seguro quiero estar en cada capa, ¿vale? En el dato, si cifro o no lo he dicho, ¿vale? Si cifro en reposo, por defecto Microsoft, la mayoría de cuentas de almacenamiento que generamos, cualquier dato, sobre todo en PaaS que generamos, Microsoft por defecto en reposo está cifrado, por defecto, ¿vale? Otra cosa es después que incluso en tránsito lo pueda cifrar, ¿vale? O pueda incluso gestionar mis propias llaves de cifrado, también lo podemos hacer, ¿vale? Pero por defecto Microsoft cifra y gestiona todo lo que hay por debajo de ese cifrado del dato, ¿vale? Y listo, en principio, con esto terminaríamos la sesión de hoy. Sí que recordaros también que podéis acceder, ¿vale? a la web, ¿vale? En Microsoft Docs tenéis la parte de los assessment y hay un assessment de Well Architect, ¿vale? En el cual en base a cada pilar, puedo seleccionar los 5 o un único pilar, me va a dar una serie de recomendaciones, ¿no? Me va a decir, pues estás así y cómo quieres o cómo tienes que evolucionar, ¿no? Una serie de guía, ¿no? De qué cosas tengo que mejorar, ¿no? Y por dónde empezar. Yo os recomiendo que hagáis el assessment, porque después incluso el assessment se puede exportar a un Excel, e incluso tiene la opción de exportarlo a GitHub, ¿vale? Como issues, o incluso se puede exportar a DevOps en un board, ¿vale? Para que después, pues, todas esas cositas que tengamos que realizar, pues se puedan asignar a usuarios, ¿vale? A la gente que pueda ir implementándola, esas mejoras, ¿vale? Entonces, por mi parte, nada más. No sé si hay alguna pregunta, Iria. No, está todo limpio. De todas formas, bueno, lo que me habéis preguntado algunos si se va a mandar la grabación, no os preocupéis que como la vamos a grabar, os la enviamos a todos al acabar la sesión. Y lo dicho, si tenéis alguna otra pregunta que os surja, nos podéis escribir directamente a marketing@hsi.es y ya intentamos resolverlo. Y
vamos, si quieres, Víctor, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha estado súper bien la sesión. Gracias a los que habéis asistido. Espero que os haya servido y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y buenos días. Hasta la próxima. Chao.